están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy me entró un arranque por organizar mi casa. En ese momento estoy pensando en varias partes de mi casa que de verdad lo necesitan. Díganme que no soy la única a la que le entran esos arranques, en donde ya no puedes esperar más y necesitas organizarlo en ese momento. En especial me quiero enfocar aquí en la cocina, despensa, refrigerador. Un video súper jugoso de organización y estoy bien feliz de que me acompañes, de que estés aquí el día de hoy. Y empezamos de una vez porque mi bebé está dormido y mi hija está en la escuela, y eso significa una cosa: la mamá trabaja, hace todo lo que no puede hacer durante la semana, así que vamos a borrar. Esta va a ser una rutina de organización. En este momento miro mi cocina, necesito una rutina rápida de limpieza. Vamos a empezar con eso. También tengo que organizar mi alacena. Tengo nuevos organizadores por allá, y es que hay unas partes en este momento que están caóticas, así que eso me va a ayudar mucho. Y también mi refrigerador. Pueden creer que jamás he organizado mi refrigerador desde que me mudé a esta casa. Ya llevamos 1 año y medio acá. Y lo he limpiado a veces, pero muy rápidamente. No le he hecho una buena limpieza profunda y exhaustiva, una buena organización. Así que por supuesto nos vamos a dedicar a eso. Y bueno, trabajo sí, pero ¿qué les parece un cafecito? Así nos vamos llenando de energía. Y también voy a empezar a limpiar las superficies, porque por supuesto no vamos a organizar en una cocina sucia. Bueno, sí, estamos aquí guarachando. Salud. Ya casi terminamos con la rutina diaria. Para empezar con la raíz del problema que queremos organizar el día de hoy. Hi baby, you're looking cute today. Oh, I love you. Voy a hacer una pausa porque me están molestando mucho mis pantalones. Odio utilizar jean, blue jean. No sé cómo le digan ustedes, pero para hacer las cosas de la casa yo tengo que estar en leggings o en mi sudadera porque es lo más cómodo. Alguien me dejó un comentario en uno de mis videos que decía: ¿por qué siempre tienes que usar leggings? ¿Por qué no usas jeans? ¿Por qué no usas vestidos? ¿Por qué no usas otras cosas? Y la respuesta es que no me los aguanto. Díganme que no soy la única. ¡Tarán! Ahora sí, continuemos. I know that you are having a hard time right now.
Y ahora sí tengo el orden mental que necesitaba para poder empezar el proyecto de organización. Y es que eso sí te recomiendo si quieres hacer esto. Siempre, pero siempre empieza con una cocina limpia. Necesitamos un lavaplatos que esté despejado para poder lavar lo que necesitemos. Las superficies limpias y despejadas para poder sacarlo todo y así tener un buen espacio. Y empezaremos con el proyecto número 1. Con ustedes, mi despensa. Si te estás preguntando, pero Alejandra, ¿no organizaste tu despensa hace poco? Bueno, sí, pero muchas veces la manera en que se organiza no es la manera más funcional. La única manera de saber esto es utilizándola por un buen tiempo y así poder saber si de verdad funciona para ti. No te preocupes si quieres organizar un espacio y en las semanas siguientes termina no funcionando, eso es completamente normal. Así lo tengas que organizar 10 veces para saber cuál es la mejor manera, la manera que funciona para ti, que se tenga que hacer para poder tener esa paz mental que tanto queremos. Así que bueno, paso número 1 en todo proyecto de organización: sacarlo absolutamente todo. Problema número 1 que tenemos por acá: todo esto está muy atiborrado. Está muy apeñuscado, está muy junto. Quiero mover toda esta categoría de acá, ponerla aquí abajo, está mucho mejor. Problema número 2 que tengo: aquí es donde pongo dulces y barritas y snacks y todo esto. No me está funcionando este organizador aquí, lo quiero mover. Este sistema de acá sí me encanta, pero necesita una buena reorganización. Se me terminaron acumulando demasiadas cajas, bolsitas, etiquetas y a mí eso no me gusta, así que vamos a remover lo que más podamos. Y voy a utilizar esta parte de acá mucho mejor. Y esa es la razón por la que es muy importante sacarlo todo. Muchas veces hay manchas, regueros que no se ven. En mi opinión, es la única manera de organizar y de limpiar a profundidad. Y el día de hoy voy a utilizar a mi mejor amigo. Esta mezcla de mitad vinagre y mitad agua es desinfectante y limpiadora. Puedes hacer tu investigación acerca de esto. Some people have written books, some have a great look that covers some magazines for kids who are 17, but I don't know what to do, staring. Y un traguito de agua. Y una pausa porque el bebé se despertó de la siesta. El bebé se despertó de la siesta. Hola, mi amor. El pájaro carpintero, toc, 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 haciéndole un agujero de Y de almuerzo, el mejor aliado para una mamá ocupada. Ya todo está listo, ya está preparado, solo queda calentarlo. Por supuesto que me preparo mi super tazón. Ayer hice mi super bandeja que pongo en el horno con pollito, vegetales, le pongo arroz, aguacate, una salsita picante, queda divino. Turn down for what? Sabe mejor al día siguiente. Vale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes te sacan del partido. Te amo. No. Acabo
de dejar a mi bebé en su cuna. No sé si se vaya a dormir, ya miraremos si va a tomar su siesta. Pero ya ha pasado un par de horas y tengo que seguir con este proyecto. Proyecto que a cualquier persona le tomaría que un par de horas. En cambio a mí me lleva todo el día, me lleva varios días. Pero bueno, no importa, aquí estamos. Y en especial hoy estoy bien emocionada porque tengo organizadores nuevos. Organizadores que siento me hacían mucha falta para mantener el espacio más funcional. Y es que se me han estado desorganizando mucho las cosas, así que espero esta sea la solución al problema y me ayude a mantener todo más organizado durante el tiempo. Miren esto, miren esto. Ya me hacía falta tener uno de estos para organizar mis salsas. El siguiente área problema a atacar es esta parte de acá. 3 categorías de comidas. Aquí guardamos los snacks de mis hijos. Aquí tengo otros misceláneos y cosas así. Y aquí tengo cosas como papitas y snacks que no son tan saludables. Demasiadas etiquetas, demasiadas cajas que se tienen que ir de aquí. Me están causando demasiado estrés. Y esta es la ventaja del método KonMari. Tener todo organizado en canastos o contenedores ayuda muchísimo porque se desordena localmente y no queda toda la despensa desorganizada, mezclada, todas las categorías entre sí. Así que aunque esto esté desordenado, al menos sé qué va en cada cosa.
Miren esto. Una caja demasiado grande que me está ocupando mucho espacio, me está causando mucho estrés. Yo no sé ustedes, pero yo quedé muy feliz con los resultados y así es como me siento en este momento. Una paz mental increíble y por supuesto que les tengo que dar un tour rápidamente. Aquí quedaron todos mis contenedores donde guardo las cosas a granel, el cereal, el arroz, la granola y todo eso. Estaban demasiado apeñuscados y ya tienen un espacio solo para ellos. Para esta categoría se ve mucho mejor. Y aquí quedaron todas mis especias. Estas son las especias que yo utilizo para cocinar: orégano, mis hierbitas y todo esto. Y esas son las especias que mi esposo más que todo usa para sus parrilladas, barbecues y todo esto. Y esto, otro... De verdad que esto era lo que mi despensa necesitaba. Mantener todos los ingredientes que necesito para cocinar en un solo piso me va a ayudar bastante. Amo, absolutamente amo este sistema. ¡Hola, mi vida! ¿Cómo te fue en la escuela? Dame un abrazo. Y en este momento que te muestro mis contenedores, te digo, no te preocupes si por ahora no tienes la posibilidad de conseguirlos todos. Yo los fui consiguiendo de a poco. Un año conseguía 2. Esta colección yo la tengo hace unos 6... 17, 18, 19, 20, 21. Hace 8 años, desde que me casé, que llevo recolectando poco a poco. No te preocupes si no tienes la posibilidad de conseguirlos todos de una vez. Eso sí, te puedo decir que si puedes ir invirtiendo en unos de mejor calidad, así puedas conseguir menos, es mucho mejor, ya que de verdad es una inversión que dura para toda la vida. Abajo te dejo los que yo tengo, los organizadores que utilizo. Y otra cosa, un tip que me ayuda mucho a que mi alacena se vea más cohesiva, se vea más organizada, es conseguir organizadores que sean transparentes, de acrílico o de plástico, pero que sean transparentes para poder ver qué es lo que está dentro de las cajas. De esta manera te organizas mucho mejor, encuentras lo que estás buscando mucho más rápido. Siguiente piso, tengo los snacks de mis niños, de mi bebé y de mi hija, snacks que llevo al colegio, galletitas y todo esto. Aquí tengo snacks para todo el mundo, barritas de granola, chocolates, cosas saludables pero también un poco menos saludables. Y aquí sí, nada saludable. Aquí tengo papitas, chips, nachos y todo esto. Y en el último piso, en el piso de acá, tengo algunas cosas de la canasta familiar como pasta, arroz y todo eso. Aquí guardo el ajo y mis papas. Claramente estoy en necesidad. Y por último, aquí tengo otras harinas como natilla, buñuelos, si eres de Colombia vas a entender. Y otras cosas que utilizo mucho menos. Y en la parte de arriba, esto es simplemente de almacenamiento, enlatados, unas buenas provisiones por si llega a pasar algo. El clima es muy extremo, así que recomiendan tener una buena provisión de comida aquí arriba. Y aquí tengo otras cosas que me quedan sobrando, cosas para reponer la comida que ya tengo aquí. Que tengo hambre. ¿Cuál es su color favorito? Purple. ¿Qué es purple? ¿Qué es? Se llama morado. Morado. Muy bien, qué lista, qué inteligente eres.
Y buenos días, es el día número 2. Hoy seguimos con nuestra lista de pendientes y es que casi nunca puedo terminar todo lo que tengo que hacer en un solo día. Siendo mamá de 2 niños pequeños es imposible, pero no importa, aquí estamos. Vamos a ver qué logramos hacer hoy porque tengo a los 2 niños en casa. Hoy estoy en modo mamá absolutamente todo el día, pero bueno, quiero hacer esto bien rápido. Desde que llegué a esta casa no he organizado y no he limpiado esta área en lo absoluto, así que tengo miedo. La verdad no sé qué tan mal pueda estar, esperemos que no mucho, así que manos a la obra. Com cabelos cor de mel singela, seu nome é Mabel. ¡Está horrible! Gracias. ¿Me estás arreglando? Un momento, necesito un arreglo rápido. Gracias. Las cosas están muy pero muy graves por allá. Varios regueros se juntaron a la vez y se armó un tremendo desastre. Pero no importa, aquí estamos con la mejor actitud. Y en ese momento te digo, si así está tu congelador, tu refrigerador o tu casa en general, no importa. No hay nada de qué sentirse avergonzado. Lo importante es tener la buena actitud para cambiar esto. Así que por eso no me avergüenzo, seguro a alguien le va a motivar. Algo que me hace mucha falta a gritos acá en el congelador es tener organizadores como estos. Eso los usaba antes en mi despensa, pero ya los voy a poner acá en el congelador. Y eso es lo bueno de invertir en organizadores. Con el tiempo puedes cambiar su función, puedes cambiar su ubicación en tu casa. De verdad que es una buena inversión para toda la vida, diría yo. En el primer organizador voy a poner mis vegetales congelados. Tengo muchos, como brócoli, alberjas, habichuelas. Estos me sirven mucho, sobre todo con mis niños. Ya están listos, ya están lavados. Lo único que hago es cocinarlos, hacerlos al vapor o hacerlos con un poquito de mantequilla. Sobre todo a mi hija, que está en esta edad de los 3 años, a ella lo que más le gusta es que los vegetales estén en la forma más sencilla posible. Así que esto me ayuda muchísimo, me ahorra mucho tiempo. Y en el segundo contenedor voy a dejar mis arepas y tortillas. Me gusta tenerlas congeladas. Al igual que el pan, es que son muchas, es una cantidad muy grande y si no las congelo se me dañan rápido. Y otro tip que me ayuda muchísimo en el refrigerador es tener de estas bolsitas de silicona resellables. La abres aquí, sobre todo la fruta la guardo acá ya lavada, ya cortada, para batidos y todo esto me ayuda muchísimo.
Y por supuesto que les doy un pequeño tour. Aquí quedaron mis vegetales, aquí quedaron mis arepas, pan congelado, tortillas congeladas, aquí tengo comida ya preparada congelada, aquí tengo bananas cortadas para batidos y aquí guardo mi rodillo, que por supuesto lo lavo cada vez que lo uso. Este es mi rodillo para el cuidado de la piel, para desinflamar en la mañana. Lo dejo aquí y esta parte de acá se congela, pero hace que no lastime tu piel porque se congela adentro del rodillo y no afuera. No sé si me explico bien. Y en el primer piso quedó el helado, comidas preparadas, paletas y aquí quedó toda mi carne que de hecho nos llegó hace 2 días y por eso está tan llena. Filetes de carne, también tengo pollo congelado y tengo costillitas de cerdo y algunos chorizos y cosas así. Aquí tenemos provisión como para 1 mes y medio, aún nos queda mucha carne. Todas vienen así selladas y empacadas al vacío en empaque individual. Cada porción es de 1 libra, algo así. Así me ayuda a calcular para las comidas que voy a hacer en la semana. Y así con cada uno de mis proyectos ya terminados y ya listos, le doy palomita. Y esa segura es una de las cosas más satisfactorias que hacer en la vida, saber que tienes el deber cumplido. Gracias por acompañarme en estos 2 días de organización de mi cocina. Si llegaste hasta aquí, déjame este emoji. Amo leer cada nombre y saber que esa persona llegó hasta el final. Da una satisfacción increíble. Muchísimas gracias. No olvides regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Subo videos todos los lunes sin falta, así que por aquí te espero el próximo lunes. Y bueno, me voy a ir a ser mamá de nuevo. Nos vemos en un próximo video. Chao.